Hola, ¿arrancamos? No, yo voy pasando. Bueno, hoy vamos a dar el taller de R3 con Clary, Isa y Marti, que está un poco guardia. Bueno, arrancamos con el caso clínico de hoy. Tenemos una paciente de 9 años que consulta inicialmente a la guardia por vómitos alimenticios y astenia de 24 horas. ¿Qué le gustaría saber? Bien. ¿Cómo que, qué otros síntomas? Antecedentes ahora vemos en la próxima diapo. Febril. ¿Cómo refirió la astenia? ¿Qué contó? Que estaba con un poco de dolor de panza y que estaba muy cansado. ¿Y eso era posible? Como que a lo largo del día, por ahí iba al colegio y se levantaba medio, se le preguntaban las actividades, por ahí antes cuando iba al colegio llegaba bien después de la escuela y ahora como que necesitaba sentarse, se cansaba, tenía que... No, es más crónica. Tuvo pérdida de peso. ¿Cómo? Sí. No. Más o menos 5 o 6 te refieres. No, es sin diarrea. Dolor de panza sí. Para. ¿Qué más? Dolor de panza difuso a la palpación. Sí. En generalizado. En toda la panza. Refiere que está haciendo menos pis, la madre. Más pis, perdón. No. Sí. Es difuso, pero en una parte baja de la panza. No, en específico. En específico. Dios. Sí. Bueno, ¿Y alguien preguntó por qué? Sí, preguntame. Ahora tengo un toque, la ropa le queda más floja o algo. Sí, porque perdió peso. Y para tener el ritmo galáctico que Normal. No Normal. estaba cambiando. Bien. con mucha agua, ¿no? Sí. Sí. Bien. De los antecedentes que habían preguntado sobre la niña, entonces, desde lo otorrinolaringológico, es una paciente con antecedente de digenesia del conducto auditivo que está en plan de trasplante coclear, de implante coclear que está a la lista de espera, y la citotorrina por hipertrofia amigdalina. Después de los respiratorios, es una paciente asmática y vacunas completas por referencia. De los familiares, ningún antecedente de relevancia que nos refieran. Bien, y al interrogatorio habían hecho un par de preguntas más recién de peso y algo más habían preguntado también. ¿Cómo? No, sin sudoración autónoma. Sí. Sí, la madre decía que en el último tiempo había notado que la niña estaba tomando mucha agua, estaba tomando más de noche y estaba yendo muchas veces al baño a hacer pis. Bien. El dolor espontáneo, digamos, del dolor de panza, más o menos 24 horas de evolución, difuso. Tiene una pérdida de peso de aproximadamente 12 kilogramos, ¿sí? En los últimos 2 meses, asociado a este relato de la madre con ser frecuente y aumento del apetito. Bien, hasta acá vamos bien. Bien, al examen físico, ¿qué esperarían encontrar? Sí. Bien. O sea, hace 24 horas que estaba vomitando y cuando era Bien, taquicardia, taquipnea, signo de deshidratación, ¿algo más? O sea, con la sospecha diagnóstica que Eso. Perfecto. ¿Algo más? Bien. Sí. Perfecto. Bien, entonces. Estos son los vitales de la paciente. ¿Cómo está? Bien. A pedir, perfecto.
Se evaluó en regular estado general a pacientes con tendencia al sueño, mucosas semihúmedas, ligera palidez de piel y mucosas, con intolerancia a la vía oral, buena entrada de aire bilateral, taquimecca, con un patrón respiratorio rápido y profundo. ¿Qué les ocurre con esto? Entre datos. Bien. ¿Cómo se llama este patrón respiratorio? Kumaul, perfecto. Marco colónico palpable, dato. Hasta acá, ¿harían algo más? O sea, algo rápido que podemos hacer rápidamente. Un DEX, perfecto. Con esto, cosita. Ah, no, porque no está puesto en la pantalla. Bueno. No, no. Perdón. Acá. Decía Hyde. ¿Eh? Directamente no marcaba, decía error. Sí. Sí. Dice el Jaime. Ah, Cuando no, es No, el corte creo que es 900. sí. Dice el Jaime. Vamos a comprar Sí, más. Problemas Perdón. Problemas técnicos. Así estaba el dextro Sí. cuando. Y lo sabe. Chan, chan, chan. Bien. Hasta acá, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? Bien, una cetocidosis. Ponemos igual algunos checks para ver si algunos más. Perfecto, también. Perfecto. Sí. ¿Y por qué no un estado hiperosmolar hiperglucémico? ¿Y por qué en un estado hiperosmolar? En realidad, bueno, tiene una posibilidad de ¿Y qué tiene el aceto que no tiene el estado hiperosmolar? la cetosis. Bien, Perfecto. bien. ¿Qué otra conducta o estudios pedirían hasta acá? Ahora vamos a ir viendo igual. Y ahí habría que hablar sobre 2 días, sacarle rápido y más. Bien. Ok, perfecto. ¿Algo más? Laboratorio. Sí. Orina. ¿Y el laboratorio que más necesitamos? Que no pedimos por ahí de rutina. Si estamos sospechando. No, pero bueno, si te dirán, ¿Qué? que no tenemos beta-hidroxibutirato, ¿no? O sea, cuantitativo. Claro. Beta-hidroxibutirato cuantitativo no tenemos. No. No por guardia. Por guardia, puedo pedir, pero encima tardo un montón. Sí. Igual deberíamos trabajar en otro hospital. Por eso, o sea, conceptualmente, ¿qué pediríamos? Sí, o sea, con nuestra precisión diagnóstica para poder. Ustedes saben que hay un dextro para aceptarlo. Sí. La guardia. Ahí está. Algunos pacientes que tienen obra social o prepaga tienen sus propios aparatitos y pueden hacer la cetonemia en casa. Y si no, en la guardia para estos pacientes hay. Para hacerlo rápido al pie de la cama. Si fuese un día a las 8 de la mañana, le van a pedir hidroxi, lo que tiene el mediodía, piensa que no va a estar en 40 minutos o media hora, como lo necesitaríamos para el diagnóstico. Sí. ¿Cómo? Se puede ir a terapia también. Sí, bueno, sí, la terapia. Sí, no, pero no necesita el link. Igual, Agus, antes de avanzar. Bueno, no, sí, yo ahora puedo. Dentro del laboratorio, ¿qué pedirían? Ujú. Un GAT que sale más rápido. Perfecto. Bien. Algo más del lado. Una PCR. No tenía como ningún signo de infección. Ahora Bueno, está No. Igual hay que hay una infección. Perfecto. Mantiene intriga la cifra.
Bueno, el segundo vamos a la del diagnóstico, la del examen físico inicial. Ojo con esto, ¿no? Porque nosotros vimos primero toda la parte de la ejecución del caso, ¿no? Nos cuenta todo el presentador del segundo. Me olvido del Zoom, perdón. A ver, nosotros tuvimos toda la introducción del caso, ¿no? En donde está el interrogatorio, todos los datos que refiere el paciente, bueno, en este caso la familia. ¿Tá? Pero piensen en la situación real de abrir la puerta en la guardia y esa historia va a llegar probablemente unos minutos después, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver en realidad es al revés, ¿no? Está diapo o el estado general del paciente y es muy probable que si ustedes no conocen todo lo previo, ¿qué hagan cuando ven un paciente con estas características? ¿Qué harían diferente a todo lo que ya dijeron? Que está muy bien, pero... ¿Y algo más? ¿Qué? ¿Qué dijeron? No escuché. Está bien, no, pero digo, 160 latidos por minuto, desconexión, patrón respiratorio. Probablemente empiecen o a expandirlo o a activar todo ¿no? el protocolo del ABC Shock. ¿Tá? Entonces, ojo, porque por ahí es medio difícil con cómo vamos silvanando el caso clínico, pero tranquilamente puede ser que alguien entre de cajón y lo cultive, lo expanda, pida laboratorios y después a alguien se le ocurra por ahí pedir un dextro, una cetonemia o un estado ciego. Como que el paciente llegó así, llegó en estado general, se despertaba, todo el mundo pensaba que era una intoxicación, los papás estaban tan choqueados por todo el contexto que no aportaban como ningún dato al interrogatorio, todo el mundo pensaba que era intoxicación porque la madre que se escribe había estado asustado a la tarde, que le había dado unas gotitas de cannabis, y era como que no le podía sacar nada y era como que empezaron a expandir todo esto. Y en realidad, ahí cuando estuvo angustiado, fue a otra guardia por la taquimia y trataron con una crisis de ansiedad. Sí, sí, el caso lo conozco, es terrible, pero bueno, ahí va, a la cabeza, bien. Al pie de cama, el dextro por ahí aporta bastante, como dentro de todas las medidas iniciales, que igual se hicieron muy bien, ¿no? En ese caso. Sí, sí, tipo vino el gas, se arregló el gas. No tenía gas directo, pero sabe todo. Ya, todo era todo. Bien. Bien, seguimos hablando. Tenemos el estado hacia base y la orina, que se hace por guardia. ¿Alguien lo quiere leer e interpretar? Las dos. No, 4 de vista. Exceso de base. Ahí del ácido base, ¿qué título le ponemos? PCO2 de 18. Una acidosis metabólica. Sí. Entonces, una acidosis metabólica grave. ¿Qué más? Acidemia y hiperglucemia. Hipocalemia. ¿Qué tipo de hipocalemia es? Moderada. Bien. Bien, y la orina completa se habían dicho. Acidosis parece haber con GAP aumentado, hiperclorémica a priori, viéndolo rápido. Bien, ¿se acuerdan la fórmula de GAP? Aprox. Para que sea más didáctico, si vamos a ver. Bien. Menos bicarbonato más cloro, sería un normal de 12 más menos 2. En este paciente, pues se animan a calcularlo. 18 te da. 4,7 es el El bicar. O sea, 146 menos 116. ¿Qué más? Bien. Bien. Perfecto. Bien. ¿Y se acuerdan después que tenemos que ir a buscar una vez que tenemos la acidosis metabólica con el GAP aumentado?
si está compensando o no está compensando, ¿qué tendríamos que ir a ver? Bien, tiene una PCO2 de 18. ¿Se acuerdan también del cálculo para calcular la PCO2 esperada? Bien, Vika por 1,5 más 8, ¿cuánto le da? Bien, 15 más menos 2. Bien, tiene 18. Bien, estamos bien. Podría ser en otro caso, donde no esté la PCO2 adecuada a lo que nosotros esperamos, que no le dé tiempo a los mecanismos compensatorios, o sea, una instalación rápida, o que tenga una acidosis respiratoria asociada. Bien, esto es lo que yo estoy calculando. Ah, y faltó el cloro. ¿Cómo calculamos el cloro esperado? Sí, el sodio, perfecto. En este caso, recuerden también que el sodio no es muy real en este caso. Bien, que en el sodio no es real en este caso, tenemos que hacer el cálculo del sodio corregido, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces tenemos una acidosis metabólica con gap aumentado, con una PCO2 casi dentro de los parámetros que esperábamos, un gap de 30 y un cloro de 109, que tenemos 110 en estado ácido base. ¿Cuál es nuestro diagnóstico hasta acá? Bien, debut diabético más una cetoacidosis grave y una hipocalemia moderada. ¿Sí? Esto significa peligro. Entonces, esta es la tabla de clasificación para la cetoacidosis. Recuerdan que teníamos en cuenta el pH venoso y el bicarbonato sérico. En este caso ya sabemos que es una grave. ¿Y qué valor tendríamos que tomar en cuenta? El que está peor, exactamente. Si tuviéramos otro valor que podría tirar moderada y tendríamos, no sé, el bicarbonato de menor a 5, tomamos como grave con el bicarbonato menor a 5. Bien. Antes de pasar a esto, hablando un poco de los criterios también de diagnóstico, tenemos los bioquímicos, que para que se haga el diagnóstico de la situación son los criterios clínicos, y los criterios bioquímicos se tienen que cumplir todos. ¿Sí? La glucemia mayor a 200, el pH venoso menor a 730 o el ICA sérico a menor a 15. Estos datos los sacamos de las guías del ITSA 2018, que también están en el libro de Juan, de Medicina Interna Pediátrica. Van a ver también que las guías del ITSA 2022 toman un valor de 18, que no es el valor que tomamos nosotros acá en el hospital, y en las otras guías se dicen todo menos de 15, que es de 15 para abajo, pero por si lo llegan a ver para que lo tengan en cuenta. ISPA. ITSA son las de desinfección. Ahí está, perdón. ISPA es de diabetes. Gracias. La cetonemia con beta-hidroxibutirato en sangre mayor o igual a 3. Y si no tenemos con o para medir la cetonemia, vemos acetonuria en las tiritas reactivas en orina. O sea, lo más sensible, lo más específico es el beta-hidroxibutirato, pero como dijimos, a veces no lo tenemos por guardia y demora más. Después, los criterios clínicos, como ya venimos hablando, esperamos ver una paciente que está taquicárdica, taquipneica, deshidratada, con respiración de Kussmaul, el aliento cetóxico, que lo podemos encontrar también, los vómitos, náuseas y el dolor abdominal. Hay que tener en cuenta también que es bastante inespecífica la clínica en los niños pequeños, en chicos de 2 a menor de 5 años, donde no se pueden presentar con los síntomas típicos, se puede presentar, por ejemplo, con dolor abdominal, que puede ser recurrente, enuresis, vómitos, náuseas, digamos, pensando que capaz que de primera lo que vemos es una GEA, o en un paciente con taquipnea sin otra causa que lo justifique, sin otro síntoma, también habría que pensar que no sea una descompensación, una cetoacidosis. No, bueno, la aproximación inicial ya lo estuvimos viendo. Primero, Santi un poco lo estuviste diciendo, ¿qué haces en el shock cuando, bueno, lo llevas a llevar al shock y qué haces inicialmente cuando ya sacaste el laboratorio? Algo lo estuvieron diciendo. Sí. Bien. Bien, y antes de pasar a bien el tratamiento, un paciente deshidratado, ¿qué podemos hacer inicialmente? Empezamos. Nada más.
Y bueno, y la importancia del electrocardiograma. Acá tenemos el resto del laboratorio que falta. Ah, bueno, y la parte de buscar focos de infección que ya lo habíamos mencionado previamente. Y el ABC, la oxigenoterapia. El laboratorio, bueno, tiene 16.400 blancos, hemoglobina de 15,6 con hematocrit 45, plaquetas de 374.000. Hasta ahí. Bien, una leucocitosis, que a veces se puede ver en cuadros de citocidosis sin infección, o sea, per se por el diagnóstico, y después del resto de la química, urea de 34, leucemia de 633, ácido úrico de 5,1, creatina de 0,63, calcio de 11,5, fósforo de 5,3, magnesio de 2,4, bilirubinas de 0,7, GPT de 11, proteínas de 8,6 y albumina de 5,1, hasta ahí, normal. O sea, la función renal está ahí. Sí, habría que calcularla por la talla, pero no tenía falla renal. Bien. Un poco de hematocrito que me decías de más que de concentración. Sí, bien. Y, bueno, y la percusión. Y el coagulograma. Bien. Y el peso del paciente, hay que acordarse de 30 porque vamos a tener que hacer cálculos. Y del electro, ¿qué esperamos encontrar en la Z? ¿Qué buscamos? ¿Para qué hacemos el electro? Bien. Ok, agrupándolo, nosotros esperamos que el potasio corporal total como esté, bajo, y la calemia puede estar como normal, alta, baja. Perfecto, sí. Vamos a hacer el electro y pensamos Que puede llegar. que pensamos que puede llegar a tener hipocalemia, que hallazgos del electro. Onda T plana o definida con el ST, y si pensamos en hipercalemia, onda T picuda y prolongación del QT. Bien. Bueno, entonces ahora sí, dentro de qué conductas tomamos con este paciente, se plantea que lo manejamos en guardia, en control ambulatorio, lo internamos o pasa a terapia. ¿Qué les parece? Iniciar en la guardia bien y después sí, y factores que tengamos para pensar que pueda ya de entrada requerir terapia. Bien. Bien, hay, perfecto esto. Y la guía del PAD de diabetes plantea estos criterios, la duración prolongada de los síntomas, que haya compromiso hemodinámico, bueno, es bastante intuitivo, que haya alteración de la conciencia, que esto estamos en una cetoacidosis grave, y factores de riesgo de edema cerebral, que esto tal vez es como que uno le cuesta un poco más acordarse. Menor de 5 años, que bueno, tenga acidosis severa, PCO2 disminuida o un mayor de 20. Sí, depende porque ahí sirve estadificar en leve, moderado y grave. O sea, leve, o sea, hay veces que se puede manejar hasta ambulatorio, bueno, compensamos y mandamos a ambulatorio, moderada y grave, ya ahí en función de cómo esté, y aparte si cumple estos factores de riesgo, ¿no? Está perfecta la pregunta. Por ejemplo, si ustedes leen guías, por ejemplo, del Garrahan, ellos dicen, si se maneja en una sala de internación tipo terapia intermedia o una sala común, subcutánea y no endovenosa. Ahora, si vas a usar endovenoso, tiene que ser en terapia intensiva, pero es una norma interna de ellos y tienen unos criterios un poquito más flexibles y algunos, por ejemplo, menor de 2 años van a terapia sí o sí. Eso viene el Garrahan. Que, bueno, la última, la del 2020, no sé si hay alguna más reciente, pero digo, a lo que voy es que muchos centros tienen sus guías y protocolos de manejo. Y en lo que sí están todos de acuerdo y consensúan, y las CISPA, las del 2022, las últimas lo aclaran, es que lo tiene que manejar personal entrenado de enfermería y médico del manejo de cetoacidosis. Si lo podés lograr en una sala general, buenísimo, si no, suele ser en terapia intensiva.
y porque requieren monitoreo, sobre todo si después tenés que intervenir con correcciones de potasio, etc. ¿Sí? Entonces, lo deja medio a criterio de cada lugar, por eso la importancia de las normas de cada una de las instituciones, porque acá por ahí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero si lo hacemos un poco más estrictos, decimos, bueno, tales criterios van a terapia intensiva, necesita monitoreo, necesita insulinoterapia endovenosa, terapia intensiva o intermedia, por ejemplo. ¿No? Bien, perfecto. Entonces ahora sí vamos a iniciar con el tratamiento per se. ¿Cómo lo iniciamos? ¿Cuáles son los dos pilares? ¿O el pilar? Bien, fluidoterapia ahí. Insulinoterapia, perfecto. ¿Y qué buscamos con el tratamiento? Claro, mejorar la acidosis, revertir la acidosis, mejorar el filtrado que viene de la mano con rehidratar y revertir la hiperglucemia, perfecto, y a su vez evitar las complicaciones de la cetoacidosis. Bien, y para la deshidratación, bueno, y ahí se desprende con que lo vamos a tratar, ¿no? Bien, y bien, volvemos al laboratorio. ¿Y qué tenemos que prestar atención a la hora de iniciar el tratamiento en sí? Que está en rojo. El potasio. Bien, y sumando el estado general, bien. En el entonces, ¿qué hacemos primero? En el medio 20 Sí, perfecto. a lo que es la resistencia. Bien, de potasio, perfecto. Bien, entonces la crioterapia inicial busca restituir el líquido extracelular inicialmente, que esto lo hacemos a 10 o a 20, ahí se plantea en función del grado de la cetoacidosis, es 10, en moderada y grave 20, esto depende de donde uno lo lee, y con qué, ya lo dice ahí, pero con fisio 0,9. Bueno, y en 30 a 60 minutos. Y el potasio que yo le dijo Rochi, en función de de la hipocalemia, del valor de calemia que tenga, ¿cómo lo hacemos? Si es menor de 2,5 es vía endovenosa rápida, si es de 2,6 a 3,4 le agregamos a la reposición inicial y después buscamos con el mantenimiento 40, y si es entre 3,5 y 6, le dejamos los 40 en la segunda parte de reposición. Bien, entonces en él, que tenemos este paciente que tiene hipocalemia de 2,7 y el sensorio alterado y la respiración de Kussmaul, ¿qué les parece que hagamos? Que repongamos endovenoso rápido, porque tiene una hipocalemia sintomática, que aportemos junto al volumen inicial 20, ya que consideramos una hipocalemia moderada, o que iniciemos insulina para corregir primero la acidosis y después corregimos el potasio. Bien, perfecto, la vez. Bien, y la idea sería que acá practiquemos hacer los cálculos de cómo lo indicaríamos. El paciente pesa 30, dijimos que le pasamos de 10 a 20. Sí. Libre, sí. Otra cosa importante que por ahí en ella no, porque pesa 30 kilos, veo que no sabemos de 10 a 20, en 30 a 60 minutos, siempre chequear que también los flujos. Sí, ahora no. Ahora bien. Bueno, entonces si pesa 30 kilos, ¿cuánto le vamos a pasar de líquido? 300 mililitros de fisio y le vamos a agregar cuánto de cloruro de potasio, si le queremos dar 20 mililitros de fisio. Dale, gra. Le daríamos 20 miliequivalentes litro de cloruro de potasio. Litro. Claro, o sea, no. En 500, claro, en litro. O sea, ¿cómo le hacemos la explicación? Claro. ¿Cómo hacemos el plan de Baxter en esto?
Claro, ahí va. No tienes nada de cambio. Esta parte no. Lo único que le hace pasar la cantidad de líquido que vos querés pasarle. Pero el máximo que vas a hacer. Sí, es verdad, no es 6 en 1 litro y 3 en medio, es 3 mililitros. Claro. Le vamos a pedir que pasen 300 mililitros de fisio con 3 mililitros de cloruro de potasio. A pasar en 1 hora. Y el flujo de potasio son memoria, hay que hacer todos los cálculos, pero para practicar. No lo sé. Porque acá pisamos varios de nosotros también en palitos, por eso estamos haciendo varios progresivos. Ups. Bien. Para poner en 1 hora, es 1 hora. También en charla. En 1 hora, sí. Lo pusimos en Bien, entonces el cálculo es mililitros kilo, que es 300 dividido 30 te da 10. ¿Qué hicieron? Bueno. ¿Qué hicieron? Claro. Dividido. Bien. O sea, es para prestar atención en que también la fórmula si no tenemos en el denominador 24.000, porque son 24 horas, y este como hacer 1 hora, hay que prestar atención. Porque es dividido cantidad de horas por 1000. Esto viene a raíz de lo que preguntaron antes, de que si uno pasa potasio endovenoso en forma rápida, también tener en cuenta de no estarnos, o si lo agregamos acá y el paciente pesa más, no estamos pasando en la cantidad de flujo de potasio, pero estamos pasando en 1 hora acá. Bien, y luego de que lo reponemos, inicialmente, tenemos este ácido base de 6,98 con un promedio de 7,01, 14 de PCO2 y 3,5 de GK. Hasta acá. De 7,01 a 6,98. Empeoró, bien. Y después el iono, que tiene 149 de sodio, 3,3 de potasio, 116 de cloro. ¿Qué podemos interpretar de esto? El permanato. Bien. La acidosis está empeorada. ¿Por qué podría llegar a estar empeorada? ¿Qué le pasamos al paciente? Potasio y diluido en qué, claro, el cloruro del sodio. ¿Y qué hace cuando uno aporta cloro? Puede producir acidosis metabólica hiperclorémica. Bien. Y después el potasio que tenía 2,7 pasó a 3,3. Entonces, ahora ante qué estamos. Único caída leve. Perfecto. Bien. Y la glucemia de 600 bajó a 500. Bueno, lo fuimos diciendo, ¿no? Acidosis metabólica, continúa el gap aumentando, hipocalemia leve y hiperglucemia mejorada. Bueno, nos matamos. ¿Cómo seguimos? Dice? Hasta ahora hicimos la reposición rápida, le pasamos el potasio inicial y cómo vamos a seguir. ¿Cómo asumimos que inicialmente llega el paciente? Hidratado, deshidratado leve, moderado, grave. Grave. Entonces, nosotros le pasamos la reposición y después, ¿qué es lo que tiene que seguir? Líquido de mantenimiento, solo con necesidades basales. Bien, ¿cuánto volumen se dice que se recomienda en cetoacidosis? ¿Y con qué? ¿Con qué se lo voy a pasar? Inicialmente dextro con una glucemia de 500.
Bien. Y alguien podría pensar, ¿lo pasamos con fisio al 0,9 o lo pasamos con la solución hipotónica porque ya de por sí la glucemia genera aumento de tonicidad? Bien, es una de las cosas que se plantea. Después, ¿lo pongo después? Sí, o sea, Bueno, que hicimos una parte, ¿no? Del tratamiento primero, o sea, estabilizamos una parte y la parte de fluidoterapia después la tenemos que mantener pensando en que, o sea, ¿por qué le dimos fluidoterapia a un paciente? Más allá que resolvimos la deshidratación, después nosotros dijimos, bueno, lo dejamos, le calculamos el déficit por la deshidratación, perfecto, y porque, lo dije, no, claro, como que todo eso es parte también del tratamiento del desequilibrio metabólico. Bien, entonces cuando nosotros planteamos cómo dejarlo, hay una cosa que vimos en factores de riesgo, por ahí que lo vamos a hablar después, de cómo dejamos esos líquidos más allá del déficit y de cómo categorizamos ese déficit por ahí en un paciente que llega en un estado medio de difícil categorización, por ahí no tenemos bien el peso, etcétera. ¿Se acuerdan por ahí, según el grado de la ceto, cómo calculamos el déficit directamente para no perder tiempo en hacer cálculos de peso? Bien. Sí, perfecto. Entonces le calculamos el déficit así, más los líquidos de mantenimiento, con cuidado de no pasarnos de 4. De las necesidades basales por 2 nos podemos pasar y lo que se recomienda es que sean menos de 3 para evitar. Les vamos a hablar si sí, si no, si te sientes. Yo me refería tal vez a que lo pasamos fisio al 0,9 y no porque al 0,45, que después lo vamos a ver, pero es una de las alternativas que dice Rochi, que va a depender del estudio corregido y también de la experiencia de quien lo maneje. Bien, entonces, bien, quedó claro de que primero le pasamos el fluido inicial para poner el extracelular y después vamos a mantenerlo y asumirlo como estaba deshidratado. Normalmente planteamos que se pasa a 3.000 mililitros metro cuadrado de fisio. Siempre agregarle el potasio, bueno, depende del valor que tenga, pero menos de 6 vamos a agregar a 40 mililitros litro. ¿Y en cuánto tiempo lo pasamos? 4 o 6 horas, otra cosa. Bueno, 24:48. No. Te prometo bien. Bien, perfecto. Y después es interesante en cuánto tiempo, bueno, tal vez vamos a entender después, pero en cuánto tiempo habitualmente se suele resolver la ceto. Sí, es 11 más menos 2, creo que era el que usaba, pero bueno, para tenerlo en cuenta, igual le vamos a indicar inicialmente este plan en 24 a 48 horas. Bien, y ahora sí vamos a hacer el ejercicio de practicar cómo dejamos la indicación. Y acá hay un spoiler de que el potasio lo vamos a aportar. ¿Se acuerdan por qué lo aportábamos en fosfato de potasio y cloruro de potasio? Perfecto, para no esperar la acidosis hiperclórica, o sea, para no producir acidosis hiperclórica. Entonces, recordando, nuestro paciente pesa 30 kilos, la superficie ya la tenemos ahí de 1,06. ¿Cuánto volumen total le vamos a pasar? O sea, practiquemos hacer la indicación. Tres mil mililitros no es el máximo. 3.000 mililitros metro cuadrado. 2.500 metros cuadrados y la idea es no pasarse. Este pesa 30 kilos. El doble de la que más o menos de 4.5. Bien, y en cuanto, o sea, dividido 24 horas, que por ejemplo, si asumimos que esto lo vamos a hacer en el día, no me acuerdo de memoria, pero bien. Y después, como vamos a indicar el cloruro de potasio y el fosfato de potasio. Claro, 20 y 20. Y aparte también el fosfato nos ayuda porque generalmente hay una hipofosfatemia igual que una hipocalemia efectiva. Como tenemos en esta situación, como tenemos un aumento de la poliuria,
hacemos que el cuerpo pierda más, se lo estoy explicando medio criollo, para que se entienda, haya una depresión total de potasio, que esa la sabemos siempre, y de fósforo también se ve que actualmente tiene asociada. Entonces, por eso también lo reconozco. No le pusimos solo por nada, no. Puede ser que a veces según los valores sean, se les indican Como que, bueno, siempre entra. como que lo que decía, idealmente recomendamos hacerlo de a dos, porque si vos lo haces solo con fosfato, por ejemplo, puede generar como por el mismo mecanismo de hipocalcemia después secundaria, entonces te recomienda lo que sea que te tengas que aportar, Lo aporté mitad y mitad, para que entonces evitar acidosis hiperclorímica por aportarlo como cloruro de potasio y prevenir su hipocalcemia secundaria aportarlo como el fósforo. Porque cuando vos aumentás todo el clima, depresión renal, etcétera, también se pierde fósforo por ese mecanismo. Entonces, si bien suele ser asintomático y es algo que tenga síntomas como graves, etcétera, vos no pensás en reponer fósforo como ion específico, así como que te adelantas a eso para que te quede todo un poco más equilibrado en todo el desorden metabólico que tenés. Por eso entendimos. Salvo que has hecho pandemia, extremadamente improbable, la recomendación de por lo menos en las 10 es poner 20 como fosfato y 20 como introductor de potasio. Bien. Entonces, pasándolo el cálculo, ahí está el machete, que 1 mililitro de fosfato de potasio, 4,4 mil equivalentes. Nosotros queremos dar 20 mil equivalentes, ¿cuántos mililitros? Bien, 3 del otro que es idem al anterior y 2,2 de fosfato de potasio. Bien, el goteo ya lo dijimos. Y lo otro es calcular el flujo de glucosa, que acá ya es un poco más, lo calculamos antes, de potasio, perdón. De glucosa todavía no. Vamos a meter un poquito. Bueno, 0,18, si no me di cuenta ahora. Bueno, la insulinoterapia, que es la segunda parte del tratamiento, ¿cómo la iniciamos? Primero, ¿cuándo la iniciamos? Y después, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo después de la reposición? Hay dos cosas de tener en cuenta, que la insulina la tenemos que aportar. Primero, la insulina, ¿qué va a bajar? ¿Qué ion va a bajar? El potasio. Entonces tenemos que tener un valor de potasio seguro. Que esto va a variar según la guía. Nosotros nos vamos a centrar con el libro de Juan, que es de 2,5, y después el otro punto es que tiene que pasar 1 hora posterior a la reposición inicial de volumen. Bien. Eso sí, bien. pero no me Bien, bien. Nosotros, ¿qué día usamos de insulinoterapia? Un poco lo dijo Nico. En el Garrahan, tal vez estamos acostumbrados a la subcutánea, nosotros endovenosa. Bueno, la dosis es de 0,05 a 0,1 unidad kilo hora en infusión continua. ¿Y cuánto es el descenso que uno espera de la glucemia? ¿Se acuerdan? Bien, 10% de la vida. Y ahora sí, me toca la parte más importante. ¿Cómo haría la indicación de enfermería? Yo creo que la dejamos para después, pero acá quedan las equivalencias hechas. De que hay que diluirlo, se diluyen los 150 de fisio, se obtiene de 0,5 a 0,1 de equivalencia y el ritmo de difusión de 0,5 a 0,1 unidades kilo hora. Bien, ahí queda bien para después calcularlo. Y eso también puede cambiar según donde lo lean, porque va por ahí plantea otra ilusión, porque también depende mucho de cómo, qué va a hacer y qué cosas se hacen. Bueno, entonces, hicimos la corrección de la fluidoterapia, corregimos el potasio y corregimos la glucemia. Y ahora, ¿cómo seguimos los controles? ¿Cada cuánto y qué controlamos? La primera hora, perfecto, ¿qué controlamos en la primera hora? Bien. O sea, las cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, vamos a controlar la glucemia, los signos vitales, y algo que por ahí hacemos por inercia y capaz no lo hacemos tan conscientemente, que controlamos también. El estado de base más de la clínica de mi paciente. Perfecto, el estado neurológico, ¿sí? Que en estos casos sí es importante tenerlo bien estadificado. Y lo estadificamos con lo mismo siempre. Bien, perfecto. Y eso es súper importante tenerlo siempre presente porque capaz es algo que uno hace con triángulo de aproximación, etcétera,
Pero en estos pacientes estamos sospechando que una de las complicaciones que más te van a importar al ser el edema cerebral es importante tenerlo seguido y con bien caracterizado. Bueno, entonces lo vital y lo que fueron diciendo, la glucemia, la tira reactiva para glucosiliosis y cetonuria, con esto como con un asterisco y una salvedad, que cuando vos haces el diagnóstico, la cetonuria sí te sirve para hacer el diagnóstico de forma fidedigna, digamos. Después para el seguimiento, Nico, corrígeme algunas más, pero se usa la cetonemia, sí, perfecto, esa es más fidedigna, pero la cetonuria puede persistir, o sea, el cuerpo eliminando cuerpos cetónicos muy positiva, 3+, etcétera, incluso cuando por ahí el estado metabólico, o sea, el plasma ya mejoró. Entonces no se recomienda en realidad tanto que se siga con cetonuria el paciente porque no es tan representativo lo que está pasando en el medio interno en realidad. Bien, bueno, esto que cada hora está la glucemia de 250 y después se pueden espaciar un poco los controles cada 2 a 4 horas. Los estados así de base en los horarios acá marcados, por lo que ya estuvimos charlando, y también obviamente controlar el hematócrito y la urea por el riesgo, lo que habíamos dicho, de factor de riesgo para el edema cerebral, y el ionograma y la osmolaridad, que es un poco, creo que lo estuvieron nombrando, como hablaron de osmolaridad efectiva, sodio corregido, y etcétera. Bueno, y un balance a 4 horas y peso diario. Ahí. Sodio y osmolaridad, esto por ahí lo pasamos rápido, capaz puede ser como cálculos que hay que ver, pero sí sepan que está bueno, sobre todo lo que es el sodio corregido, tenerlo en cuenta porque tiene que ir de la mano el descenso de la glucemia con el aumento del sodio, o sea, real, digamos, porque con todo esto que está pasando acá, la dilución, la movilización entre eléctrica, etcétera, se hace la cuenta de sodio corregido, y nosotros tenemos que chequear que cada 100 más o menos miligramos por decilitro que baje la glucemia, aumente tu sodio efectivo entre 1 y 2. Si eso no sucede, que es por lo que hablabas a mí también, es una indicación como para modificar el aporte de fluidos. Que ahora vamos a ver que vos podés hacer la bioterapia con solución a 0,9 o a 0,45. Hay estudios que dicen que es distinto, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero si esta relación sodio, o sea, aumento de sodio, disminución de la glucemia no se da, se recomienda usar fluidos isotónicos y en ese caso en particular. Eran todos de Garrahan y lo que a veces empezamos dependiendo del valor inicial, es que se vieron mayor al 130 o menor al 130 y ahí empezaba a 140, y están al inicio. Bien, bueno, la data de Garraham, esta es como una tablita que resume que es la guía de Garraham, cómo hacer los controles horarios, en qué momento y qué cosas tenemos en cuenta, que es todo lo que venimos hablando. Bueno, y después a las 8 horas ya tenemos un nuevo estado base que podemos ver en el estado base. A la glucemia. Respondió, subió, bien, 250. El pH, bien, perfecto. O sea, toda esta base, el diagrama. Bien, y seguimos exactamente igual, mantenemos el goteo de insulina continuo. ¿Qué miran? ¿Qué miramos para decir, bueno, qué miro yo para decir, bueno, puedo pensar en modificar mi tratamiento? Sigue cetoacidosis en realidad, está en el borde, pero bueno, sigue cetoacidosis, pero buscar la versión de 150 y con 90 puntos, había que agregarle el expulsado para el. No más formas de 90 puntos no sabemos. O sea, le fueron haciendo cada 2 horas el estado de base y ahora tenemos el. O sea, esta es 8 horas, la otra era la hora posterior. No es que no lo controlamos en el medio. Aquí en práctico. Bien. Bien. Bueno, perfecto. Y la insulina sí continúa el goteo. ¿Sí? Eso que estuvimos hablando. Bueno, esto lo pasa. O sea, que estuvimos charlando, que generalmente se logra la normalización de la glucemia antes de que resuelva la acidosis, por eso tampoco es que uno mira solamente el valor de la glucemia como para guiarse según lo que está pasando y cómo está respondiendo el paciente al tratamiento. Cuando iniciamos, es lo que charlamos recién, o sea, la glucemia tiene que estar entre 250 y 300, y si la glucemia también bajara más de 90 miligramos por decilitro hora, que es lo que decía Santi recién, también es una indicación, así más allá del valor absoluto de la glucemia. Y se puede ver también lo que hablamos recién. Bueno, ¿cuál es el objetivo que buscamos? Seguir manteniendo el flujo de insulina para corregir la acidosis, Bien. pero sin.
Bien, y cuando yo digo, bueno, está resolviendo la situación. Bien, o sea, bien. Bueno, estoy bien, ¿no? No sé. Bien. Ok. Sí, lo doy rápido. Y además, Y además. Bueno, ahora lo que vamos a dar un poco se llama sistema de dos bolsas o two-bag system, que es una estrategia terapéutica que se usa en algunos países. Esta información la sacamos de un estudio que se hizo publicado en el Journal Pediatrics and Treatment of Pediatrics, en el cual es un estudio retrospectivo, no ciego, donde se compara la eficiencia en el tratamiento de los pacientes con cetoacidosis diabética con una bomba con una bolsa de líquido con la insulina versus utilizando dos accesos periféricos, una bomba por cada acceso venoso y dos bolsas o bags con distinta concentración de electrolitos y dextrosa. Exacto, así era lo que iba a aclarar. La idea general de esto es, con las dos bolsas tenemos en un lado agua destilada y en el otro dextrosa con igual concentración de electrolitos en ambas bolsas. ¿Sí? Después vamos a tener el goteo total, que ese no se va a tocar, pero vamos a ir jugando con los goteos de cada bomba para llegar a la concentración de dextrosa y el flujo de glucosa que uno quiere tomar durante el tratamiento, dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, a fines prácticos, esto es lo que compara en las conclusiones, es el paciente que utiliza esta estrategia terapéutica tiene mayor rapidez de la resolución de la cetoacidosis, del mejoramiento del pH y del clearance de cetonas. Digamos que si yo tuviera, por ejemplo, un bag con dextrosa y electrolitos, tendría que estar constantemente yo cambiando el bag y adecuándolo a la necesidad del paciente. De esta forma también se reducen recursos, digamos, que yo estaría tirando los bags que yo no necesito y siendo más eficientemente la fluidoterapia del paciente. Que, por ejemplo, nosotros hay situaciones en las que tal vez necesitamos aumentar el dextrosado del 5%, no nos alcanza para mantener la glucemia y tal vez tenemos que pasar a 7,5 o a 12,5, ¿no? Hasta 12,5. Y en ese caso cada vez hay que cambiar la bolsa, como bueno, ahora en enfermería voy y le pido que cambie la bolsa, ahora voy y pido que cambie la bolsa en cada momento. Y como para evitar ese cambio de bolsa, este sistema permite irlo regulando a la par, porque vos no tenés agua destilada con la misma concentración de hidroelectrolitos y en la otra tenés un dextrosado. Por ejemplo, yo tengo una bolsa con agua destilada y en la concentración de sodio y potasio, que es la misma de las dos bolsas. Y en la segunda bolsa tengo un dextrosa al 10%. Si yo quisiera utilizar con un goteo destrozado el 5%, lo voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo, pero, por ejemplo, el goteo que ya dijimos que es de 132 mililitros hora, yo en este caso usaría 66 mililitros y 66 mililitros del goteo de cada bomba para llegar a un destrozado del 5%. ¿Se entiende más o menos? O sea, mitad y mitad. O sea, haces la ilusión que Exacto. enfermería suele hacer con los Baxters, así todo manual, pinchando y descartando, se hace directamente en la bomba. Con la bomba al mismo tiempo. Y es bastante intuitivo que si vos pones un destrozado al 10% y lo diluís con agua, para llegar al 5 le tenés que poner mitad y mitad. Exacto. Pero eso se puede hacer con cualquier flujo que lo que se han hecho de 2,5 a 12,5, que es el máximo que a vos te permite pasar la glucosa, lo que quieras. Adecuándolo siempre a la necesidad del paciente. En este caso, el flujo de glucosa, que sería a 3,6 miligramos kilo minuto, y si fuera 7,5, ¿Qué porcentaje del dextro del 10% vamos a poner? Si es el 7,5. El 75% de un lado con el 25% del otro, ¿sí? 75% del lado con dextrosa y 25% del agua destilada. Con glucosa también. Y esto igual es lo que dijeron recién.
Bueno, listo. Que era lo que hablamos recién de cuándo pasar a la insulina subcutánea, ¿sí? O sea, una vez que resuelve la aceto, los parámetros que usamos para considerarlo y cómo lo pasamos. Y esto ahí también, por ahí difieren un pelín las guías, esto tiene que ver mucho con qué fármacos se usan y cómo se usan. Entonces, nosotros en general, para pasar a subcutánea, usamos la acción prolongada, si no recuerdo. Entonces se recomienda que se administren 1 o 2 horas antes de suspender el goteo junto con una comida. Pero si usamos otro tipo de insulina por ahí más rápidas, puede ser de 10 a 15 minutos y eso depende de dónde lo llevan, porque depende, digamos, de dónde se use. Pero sí es importante como tener eso para evitar que no haya como picos de, o sea, de hiperglucemia como muy marcados y sostenidos, que son factores de riesgo para el bueno, y ahora la complicación que nos va a competir más allá de cuando uno ve al paciente que entra en cetoacidosis, por un lado tenés todo el estado metabólico y la descomposición hemodinámica a la que te puede llevar, y etcétera, que es como por ahí a lo que nosotros más vamos enseguida, y después una complicación más infrecuente, o sea, mucho más infrecuente, pero también mucho más letal, o sea, digo, creo que el 90% de los pacientes que pueden llegar a fallecer de esta complicación. Entonces es como importante siempre tenerlo en cuenta y tener en cuenta también los factores de riesgo para evitar, digamos, durante el tratamiento una iatrogenia general, ¿sí? ¿Saben? Los factores de riesgo de eso. Y tenemos menor edad, o sea, menor edad, y el momento de debut, le hayan pasado el una clase rápido, como en la primera hora. Bien, ahí también, depende de dónde lo leamos, hay criterios conjuntos o no, pero en líneas generales son, o sea, la edad temprana, pacientes menores de 5 años tienen mayor riesgo, único camino grave también, una urea elevada al momento del diagnóstico, acidosis severa también, un diagnóstico reciente de diabetes, sintomatología prolongada, tratamiento con bicarbonato, disminución brusca de la osmolaridad plasmática e insulinoterapia antes de la primera hora. En un momento también se habló como factor de riesgo el tema de la fluidoterapia y cómo se instalaba esa fluidoterapia y su vínculo con el factor de riesgo para edema cerebral. La realidad es como que es algo que todos tenemos, o por lo menos yo tenía bastante instalado, es como que si no usabas soluciones isotónicas y lo hacías de formas en un determinado tiempo y etcétera, el paciente tenía más factor de riesgo para desarrollar un edema cerebral. Se hizo un estudio que se los vamos a dejar al final, pues si después lo quieren leer, donde se comparó básicamente 4 grupos. 2 de los grupos tenían o sea, solución a 0,45 y los otros 2 a 0,9, que es la habitual que usamos nosotros, y dentro de esos 2, cada uno tenía una infusión lenta y una infusión más rápida. Y se hizo un estudio para ver si efectivamente el riesgo de edema cerebral o de complicaciones cognitivas posteriores estaba asociado a cómo se instalaba la fluidoterapia. Y se vio que en definitiva era lo mismo, teniendo en cuenta la salvedad que hablamos antes del sodio corregido. ¿Sí? Bueno, esos serían los factores de riesgo. Clínica de edema cerebral, o sea, cuando nosotros vemos un paciente con aceto y pensamos en enfermedad, no para pensar con edema cerebral. ¿Cómo diagnosticarían un edema cerebral en este contexto? Bien, si el paciente está estable, digo, bueno, le hago la tomo para diagnosticarlo, no tener eso. Bueno, perfecto. Eso es como lo más importante que tenemos que llevar de edema cerebral. Creo que es que el diagnóstico de edema cerebral es clínico y ante la duda se actúa. La neuroimagen puede venir después, incluso las imágenes pueden venir patológicas en prácticamente casi todos los pacientes con cetoacidosis, no solamente por el edema cerebral en particular. Bueno. Bueno, tenemos criterios diagnósticos y después tenemos criterios mayores y criterios menores. Son estos, pero sí es importante saber que con un criterio diagnóstico vos ya podés diagnosticar el edema cerebral, con un criterio, o sea, 2 criterios mayores también, y con un criterio mayor y 2 menores también diagnosticas, perdón, un criterio diagnóstico y un criterio mayor es diagnóstico, y 2 criterios menores y un criterio mayor también es diagnóstico. ¿Sí? O sea, uno de estos, este y este, o 2 de estos y uno. ¿Sí? Bueno. O sea, ese padrón respiratorio Mm. mal, ahora está utilizando. Sí, sí. O sea, a ver, vos. Y depende,
o sea, de nuevo, vas como a la clínica, porque el paciente te puede llegar con clínica de edema cerebral, como llegó, o sea, no sé en qué estado estaba el cerebro del chico que nos llevó en la guardia el otro día, pero puede ser que el paciente te llegue con edema cerebral como complicación, porque tuvo un aceto descompensado durante un montón de tiempo, porque la sintomatología prolongada es un factor de riesgo para el desarrollo de edema cerebral. Entonces puede ser que vos lo tengas de entrada cuando recibiste a tu paciente, o puede ser que tu paciente lo desarrolle después. En general se da dentro de las primeras horas, digamos, es muy raro que sea como a las 24 o 48 horas, pero el paciente, vos no sabes, o sea, como que puede llegar en cualquier estadio con cualquier progresión de su cetoacidosis, entonces puede ser que te entre un patrón y cumpla criterios para edema cerebral, y ante la duda, o sea, se asume. No sé, bueno, y el manejo es la cabecera a 30 grados, un sostén respiratorio hemodinámico, que eso por ahí es un poco más intuitivo. Y después sí el tratamiento específico con manitol a 0,5 gramos endovenoso, ese sí se pasa de 10 a 15 minutos y se puede repetir hasta una segunda dosis. Y si no, como alternativa ante la falta de manitol o ante la falta de respuesta al manitol, el cloruro de sodio al 3% también al mismo tiempo. Bueno, este es lo que hablamos, ¿no? Y bueno, otro paciente la verdad que evolucionó favorablemente, se realizaron los controles de laboratorio sucesivos como venimos charlando. Por buena evolución clínica se prueba tolerancia en la vía oral. Y esto es importante también. Para probar con una angina subcutánea uno tiene que poder garantizar, ¿no?, que el paciente esté estable y con buena actitud y tolerancia en la vía oral, porque tenés que administrar la comida antes de que coma. Y bueno, se pronto de insulina corriente, insulina aspartica subcutánea, una respuesta y después le seguimos en el y nada, bueno, también entender esto como modo comentario, que por ahí nosotros nos centramos mucho en el diagnóstico del aceto y todo, pero esto como que le cambia la vida al paciente, o sea, entró por ahí un paciente sano y de repente sale con una condición crónica que es súper importante que tanto el paciente como la familia entiendan la importancia de las complicaciones y del manejo, porque el aceto, el principal factor de riesgo para el desarrollo de cetoacidosis, es justamente el mal manejo o el cumplimiento de la enfermedad o acceso al centro de salud, etcétera, y no tanto por progresión de la enfermedad per se cuando está bien controlado, sobre todo en adolescentes. Bueno, muy buenas chicos, gracias. Contestando un segundo la última pregunta que hicieron de patrón respiratorio, eso que estaba es el libro de Juan, son los criterios que están ahí. Cuando ustedes van a la CISPAD, en patrón respiratorio normal, como criterio de diagnóstico per se que lo tuviera, habla únicamente de Chine-Stokes como patrón respiratorio y no de Kussmaul, ¿sí? Pero por eso depende de dónde lo lean. Te lo quería aclarar como tal. Y después, dos o tres conclusiones finales que me parece que son súper importantes, que por ahí lo mencionamos, pero medio de las corridas. Uno, no nos guiemos el estado de deshidratación del paciente por la clínica en estos pacientes. ¿Sí? El estado de deshidratación lo vamos a inferir en función del laboratorio y de la gravedad de la cetoacidosis por parámetros del laboratorio, no por clínica. ¿Está bien? Siempre lo vamos a subestimar si lo valoramos por clínica, porque no es la deshidratación a la que estamos acostumbrados de una diarrea aguda a la comunidad o lo que fuere, ¿sí? O por hipoportes. Es una deshidratación que pierde líquido y leca al mismo tiempo, entonces cuando presenta síntomas el paciente está gravemente deshidratado. Entonces lo digamos por parámetros de laboratorio. El segundo, que por ahí no lo dijimos, pero sí lo vimos que fue un factor de riesgo, es, o no lo hablamos puntualmente, es la corrección de bicarbonato. No, este paciente tenía 3 o 4 bicarbonatos. ¿Tiene indicación de corrección de bicarbonato? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Exacto, el factor de riesgo. Hay indicaciones de corrección de VICA, ¿sí? Tiene que haber miocardiopatía. No, ni siquiera es arritmogénica, ¿no?, la indicación, sino más disfunción miocárdica, un paciente cardíaco rápido que esté chocado o algo por el estilo, ¿sí? Ese paciente lo vamos a corregir independientemente del riesgo de edema cerebral, porque si no se va a morir, ¿está bien? Pero está bien, no, ojo con eso, porque la rutina por ahí no va. No, pero para que quede. Por eso, ojo que en la cetoacidosis, en la indicación de la corrección de VICA, tienen criterios muy, muy específicos. ¿Sí? Y lo último que dijeron, que se dijo, pero para que lo veamos, pues la mayoría leemos el libro de Juan, está perfecto, pero sepan que hay otras guías, sepan que está la CISPAD, que es la mayoría de las guías de las cuales se nutren, ¿sí? Esa parte de la CISPAD, y pone como punto de seguro o punto de corte
para iniciar la insulinoterapia entre 3 y 3,5 de potasio sérico, ¿sí? Entonces puede ser que alguien con más experiencia o que haya leído otra cosa les diga, no, esperen, con 2,5 yo no quiero arrancar la insulina, y no sé si está mal, ¿no? Podría ser discutible, también depende de la gravedad del paciente. Tampoco hay que apurarse con esas cosas y siempre tiene que pasar más de 1 hora desde que iniciamos la fluidoterapia inicial para iniciar la insulina, ¿sí? Entonces iniciarla en 1 hora o en 1 hora y media tampoco va a cambiar las cosas. ¿Sí? No digo que esté mal el libro ni nada, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, ojo, que hay otra bibliografía que también pone otros rangos un poquito más seguros, ¿sí? Y va a depender un poco de la experiencia de cada uno de ustedes a la hora de ver qué toma como parámetro para decidir la corrección o no del potasio. ¿Está bien? Creo que 3,5 quieren meter. No, me la visita de 100. Ya. Como que viene y te dice, mira, lo que va a mandar es la acidosis que tiene Exacto. al paciente. No la hiperglucemia, sí. Y ya en general baja en la primera hora la glucemia sola con el aporte de líquidos, ¿sí? Por eso es súper importante. ¿Está bien? Siempre empieza con 0,05 o es que varía en algo. Bueno, eso está bien. No hay consenso con eso. En general arrancamos con 0,1, pero por ejemplo en la 2022 de la CISPAP te aclara que si el pH de inicio es de mayor a 7,15, podrías empezar a 0,05, pero lo deja como algo a gusto de cada operador, digamos. Y se podría, no es una indicación formal. ¿Sí? Pero en general nosotros arrancamos en 0,1. ¿Qué te iba a decir? La fotografía, sí, no que en realidad, yo creo que ni a favor ni en contra de ninguna de las dos. Como en este caso, el enfatismo